he pensado en hablar un poco sobre el silencio, la relación del silencio y la creación. También porque luego podemos, en la charla, veremos que está también relacionado con mi trabajo, también con autores que me interesan y bueno, como esa especie de antesala que precede al acto creativo. Recientemente, en un libro de ensayos de John Gray, leía sobre la vida y la obra de un autor desconocido hasta ahora, para mí, el británico Llewellyn Powys. Un hombre enfermo desde su juventud, luchó durante muchos años contra la tuberculosis que acabaría con su vida. ¿A qué se dedicaba un hombre a quien le había sido anunciada la muerte a edad muy temprana? El escritor deambulaba en torno a un estanque natural que almacenaba las aguas de gargantas subterráneas y que para él era una suerte de lugar encantado. A menudo, al pasar frente a él, escribía: he pensado que algún día, como una dispensa especial, recibiría de esta charca, de este balde verde de agua resplandeciente, el secreto de la vida. Me sería revelado, pensaba, con la misma certeza y naturalidad con la que el rocío hace sentir su presencia en las arrugadas flores del crepúsculo que uno encuentra repentinamente húmedas al tacto tras el periodo de la mariposa seca en un día de verano. Siempre a la espera de ese momento de gracia, he merodeado, escribía por la orilla del estanque en todas las estaciones. Fue durante un suave anochecer del pasado mes de septiembre cuando me llegó el aliento del conocimiento que buscaba. Todo estaba en silencio, todo estaba expectante. El mensajero que tanto había esperado se manifestaba por fin. Era una liebre. La vi a lo lejos y no me arriesgué a mover un solo dedo. Se acercaba con paso incierto, ahora avanzaba, ahora retrocedía, ahora juguetona, ahora seria. Cada vez estaba más cerca. ¿Se trataba simplemente de que quería beber agua? ¿Sería posible que pudiera verla agachar su suave barbilla hacia el agua marrón a menos de 10 metros de donde yo me encontraba? Sin duda, si me era concedida la suerte de ser testigo de una operación tan delicada, por fin recibiría la revelación esperada. El sosiego del anochecer era profundo, tan profundo que hubiera podido oírse a un ratón de campo restregar su pelaje en la hierba, mientras la luna colgaba tranquila sobre el fondo de un cielo infinitamente remoto. Algo me despertó repentinamente de mi arrebato. Oí un ruido tan sensible y fresco como el sonido de la lluvia sobre una hoja. Era la liebre que bebía. ¿Qué podrían decir las palabras de Llewellyn o las nuestras a partir de este sonido? ¿Qué revelación recibe este escritor? ¿Qué clase de trasvase de conocimiento se lleva a cabo en esta operación milagrosa gracias a este intermedio en forma de liebre o de lengua de liebre que nada tiene que ver con la articulación de las palabras? ¿Qué mensaje estaba contenido en el estanque que podía comunicarse de este modo? ¿O qué mensaje el escritor imaginaba guardado y escuchó o no escuchó antes, después o en el transcurso del acto de beber la liebre en el estanque? Un gran silencio precede a esta experiencia, una clase de silencio asociada a una clase de sonido tan adelgazado en el oído, podríamos decir, que me hizo recordar algo que leí hace algún tiempo en un ensayo sobre el poder del silencio. El autor británico Callum Kenny dice que no es habitual encontrar en las distintas traducciones de la Biblia los términos puro, absoluto, profundo,
referidos al silencio. El término dom en hebreo del Antiguo Testamento, he dicho dom como podría haber dicho dum, que no sé cómo se dice naturalmente, este término parece provocar grandes problemas de traducción. El libro del que os hablo está escrito en inglés y las distintas expresiones referidas a esta clase de silencio, por tanto, estaban escritas también en esta lengua. Como me llamaron profundamente la atención, las traduje al castellano y os ofrezco aquí una serie de ellas. Silencio afilado, silbido suave, vocecita silenciosa, murmullo ligero, susurro como céfiro, sonido de fino silencio, sonido de máximo silencio. Todas estas expresiones aparecen en los momentos previos a la manifestación de la palabra de Dios. Estos esfuerzos por traducir sonidos apenas audibles, entreverados de silencio o ráfagas de silencio que apagan el sonido como si este fuera la llama de una vela, estas infinitas metáforas sobre un sonido que se aleja o un sonido que se acerca, me llevan a un versículo de Job comentado por Juan de la Cruz, que hace referencia a esa clase de silencio que precede a la llegada de la palabra de Dios. Cito a Job: de verdad a mí se me dijo una palabra escondida y como a hurtadillas recibió mi oreja las venas de su susurro. Las venas de su susurro. Esta extraordinaria frase siempre me ha parecido una de las mejores formas de expresar metafóricamente esta condensación de silencio que precede a la creación poética. Y eso es lo que quiere explorar de manera sucinta esta charla. La creación como un esfuerzo por llenar de sonido una experiencia de silencio. Existen muchas clases de silencio, como sabéis. Hay un silencio que se busca y otro que se impone o que sobreviene. Hay un silencio benéfico, sanador, y un silencio aterrador, que es sinónimo de muerte. Hay un silencio cultural y un silencio individual, un silencio exterior y un silencio interior. Hay un silencio soñado, un silencio sabio y un silencio ignorante. Y hay un silencio deseado para la creación y un silencio que la obstaculiza. Quizá, como dice el filósofo Slavoj Žižek, el primer acto creativo sea el de la creación de silencio. No se trata de que el silencio se rompa, sea roto por algo, sino de que el silencio mismo se abre, interrumpe el murmullo continuo de lo real, abriendo un espacio en el que las palabras pueden ser dichas. Hace también unos meses leí un libro de una poeta danesa, Inger Christensen, que se titula Azorno. En él se describe la siguiente experiencia de una mujer. Mi sangre, mis pensamientos, nervios y sentidos retrocedieron 10 años en menos de un segundo. Y creo que me sentí como un buceador que en un momento está en el fondo del mar y en el siguiente en la roca sólida desde la que no oye si los demás dicen que está vivo o muerto, encapsulado en un silencio así como si hubiera sacado a la superficie todo el mar y ahora lo tuviera alrededor como una inmensa campana y nadie pudiera atravesarla sin ahogarse. Inger Christensen no califica este silencio, que se produce como un asalto. No califica esta experiencia de feliz o de desgraciada, pero se trata de un silencio que separa, que vive separado, de todo un mar que deviene una suerte de escafandra. Asociado a esta lectura, me gustaría traer aquí un recuerdo personal ligado a la casa en la que pasé mi infancia.
En esta casa siempre incompleta de la memoria, adosada al comedor, había una pequeña habitación de forma trapezoidal. 3 grandes ventanales que daban a un jardín muy frondoso cubrían casi por completo sus paredes. Y la parte superior de la puerta que conectaba este espacio al comedor era también de cristal. Sin ser un invernadero, el espacio participaba algo de esa clase de atmósfera. Esta habitación permanecía cerrada durante los meses más fríos del año. Los cristales de la puerta estaban también protegidos por contraventanas de madera y la puerta entera quedaba oculta a su vez tras una pesada cortina que la cubría hasta el techo. Abierto o cerrado, este cuarto fue para mí siempre como un imán. No sé cuándo comenzaron mis peregrinaciones a esa frontera temporal de la casa. Me escondía detrás de la cortina y cuando estaba segura de que nadie entraría en el comedor, retiraba una de las contraventanas de madera para mirar en el interior de la habitación de cristal. Lo que allí veía era el verano, el tiempo detenido del verano, de poder franquear la puerta, algo que nunca me atreví a hacer. El aire que se respiraría en su interior sería el de otro tiempo, incontaminado de presente. La habitación era un reloj también, en el que se marcaba un tiempo distinto al del resto de la casa, porque allí el tiempo dormía. Los objetos respiraban con un ritmo distinto al marcado por los objetos del comedor. Tiempo fuera del tiempo. Recuerdo también muchos años más tarde, en medio de un verano muy caluroso, haber abierto la puerta de un refugio de alta montaña que había permanecido cerrado mucho tiempo. El aire caliente que entró entonces por la puerta creó en su interior una pequeña desbandada de fantasmas. Creo que en aquella ocasión volví a sentirme como una especie de usurpadora del tiempo que había quedado allí encerrado. Como si el invierno fuera el dueño legítimo de esta casa y en cierta forma yo no debiera encontrarme allí. Quizá muchos hayáis sentido cómo, de alguna manera, el tiempo se detiene en el umbral de un invernadero. En su interior se ha creado un clima favorable a una clase de vida que no podría prosperar en las coordenadas geográficas y temporales en las que ha sido construido. En el invernadero se perpetúa una estación que nos remite al paraíso, a un tiempo que no se preocupa de ser tiempo. Lugares incorruptos de la memoria, incorruptibles, que se guardan en los libros porque se han habitado antes, lugares creados por los cuentos de hadas que Julian Grach encuentra a la orilla de un camino o entrevé desde una barca que se desliza lentamente por un paisaje silencioso. Cito a Grach. La idea de un cantón, incluso exiguo, del planeta, para el cual un golpe de varita mágica ha suspendido el curso del tiempo, paralizado la vida, marchitado la vegetación, detenido los gestos en el aire, ejerce un gran poder sobre la imaginación, más allá del dominio de los cuentos de hadas. En realidad, esa fuerza consiste, en este caso, en que la ficción se apoya en la experiencia y en que, si interrogamos nuestra memoria más profunda, sabemos que estos castillos del bosque durmiente y esas tierras desoladas las hemos encontrado al menos alguna vez de las vueltas que da nuestra vida. Al hilo de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que crece en ese castillo? ¿Cuántos son los sonidos incubados por este gran silencio? ¿Qué sonidos no guarda una caja, cualquier caja cerrada?
La habitación cerrada es un desafío poético y la poesía traslada la voluntad de ser del misterio al exterior. Cerrada es un gran interrogante en el umbral de las representaciones. Abierta va en busca de sus metáforas. Podríamos decir que la imaginación poética es creadora de espacios en los que puede fructificar otra clase de tiempo. Esos espacios sería algo así como invernaderos para el sueño. Hay claustros en esta hora, decía el poeta Fernando Pessoa. Es decir, dentro del tiempo se encuentran espacios cerrados aparte, como los claros que se abren en el bosque. Claustros en los que la vida cotidiana queda suspendida y se interroga con sentidos nuevos. Escribía Bruno Schulz: todos saben que tras una hilera de años corrientes y normales, nacen a veces en el vientre del tiempo años diferentes, años degenerados, en los cuales, como un sexto dedo en la mano, crece falsamente el 13º mes. Y continúa: ¿qué hacer con los acontecimientos que no tienen su propio lugar en el tiempo? Los acontecimientos que llegaron demasiado tarde, cuando el tiempo ya había sido distribuido, compartido, descompuesto y ahora se hallan suspendidos, no clasificados, flotando en el aire, desamparados y errantes. El 13º mes del año. Diríamos que hay lapsos del tiempo que se añaden al tiempo como excrescencias, como apéndices, y otros que se restan, lapsos negativos de los que nos desprendemos como si fueran ofrendas. Tiempo quemado que arde en la pira del sacrificio para que el tiempo complete su giro en una rueda. Tiempo fuera del tiempo o tiempo en el interior del tiempo. Formas también de andar y desandar los caminos del sonido y el silencio. Escribía Paul Celan: la hora es la de ayer, pero la señala una tercera aguja incandescente que nunca vi en los jardines del tiempo. ¿De qué está hecha esa tercera aguja incandescente? Cierto día, de paseo por el bosque, el poeta sueco Thomas Tranströmer descubre un inesperado reloj. Sobre una roca cubierta de líquenes, el sol arroja la sombra del tronco de un pino y la convierte en la aguja que marca las horas. Por su parte, las hormigas que avanzan afanosas por la superficie de la roca pasan a representar la aguja del segundero. Dentro de mí, escribe Tranströmer, dentro de mí el tiempo está inmóvil, tiempo ilimitado, ese tiempo necesario para olvidar todas las lenguas e inventar el perpetuum mobile. Vemos la sombra recta del pino, la hora, los segundos nerviosos de las hormigas y el tiempo concentrado en el interior del poeta, como si fuera una bola de calor, un nuevo órgano, como el hígado o el corazón, un órgano para detener el tiempo y hacer digestión de él. Pessoa deja de existir cuando no escribe. Dice que se olvida de quién es. En su libro del desasosiego, tras días sin poder registrar una sola entrada, anota esta impresionante reflexión: me he desmayado durante un trozo de mi vida. Si he vivido, me he olvidado de saberlo. El poeta dice haber perdido la conciencia a la orilla de no sé qué. A la orilla de no sé qué. ¿Y dónde estaba el tiempo? ¿Qué clase de silencio preside el ataque de epilepsia narrado en El idiota de Dostoyevsky? Cito: pensó, entre otras cosas, en que en su estado epiléptico había un grado en que casi a punto de darle el ataque, si esto le sucedía estando despierto,
De pronto, entre la tristeza, la bruma espiritual y la opresión, había momentos en que su cerebro parecía inflamarse y todas sus energías vitales se tensaban de una vez en un extraordinario impulso. La sensación de la vida, de la conciencia de sí mismo, se duplicaba casi en estos instantes que no duraban más que un relámpago. Pero esos momentos, esos resplandores, no eran más que el anuncio del definitivo segundo. Nunca era más de un segundo en que empezaba el ataque propiamente dicho. Lo que sigue es terrible, sí, pero por aquel segundo Dostoyevsky cree que merece la pena sufrirlo, que ese instante vale por toda la vida. En ese momento, escribe, es como si se me hiciera comprensible la insólita comprensión de que ya no existirá el tiempo. Por su parte, suenan las horas en el reloj de Méséglise, en la búsqueda del tiempo perdido, pero el narrador, Marcel Proust, ya no las oye. Algo que había ocurrido no había ocurrido para mí. El interés de la lectura, mágica como un sueño profundo, había engañado a mis oídos, alucinados, y borrado el reloj de oro en la superficie azulada del silencio. Y este silencio es sinónimo de tiempo borrado o tiempo suspendido, tiempo que cada cual representará en sus propias coordenadas espaciales o al que concederá un valor personal, como el viaje temporal que llevamos a cabo en tantos rituales en los que un tiempo pasado se actualiza, es traído al presente o quemamos en la pira de nuestras propias convicciones. Son experiencias parecidas a estas, vividas en mi infancia también, las que me llevan a escribir un libro titulado Araña, cisne, caballo, en las que el silencio se concentra en el interior de una carpa de circo y el recuerdo de verla acampada en las afueras de la ciudad como contenedor también de un tiempo diferente. Tiempo crecido en el interior del tiempo. En realidad, un claro abierto en el tiempo. El contenido del reloj de arena ha sido vaciado en la pista del circo y el tiempo es el que marcan las patas y las manos del caballo al trotar en círculo sobre la hora eterna. Para nuestros ojos, el domador es el eje sobre el que giran las manecillas del reloj, mientras en nuestra pulsera el reloj permanece parado, como si hubiera sido sustituido por este. Son estos silencios fructíferos, silencios nutricios, que se traducen en palabras que tienen la capacidad de devolver la experiencia, de renovarla. Pero el silencio tiene o puede tener también un sesgo terrorífico, incluso para aquellos que se ejercitan en él. En mi libro Detrás de la boca retrato el padecimiento de una persona encarcelada que vive sometida a un terrible silencio, un silencio en el que de nuevo se opera una metamorfosis. Cito del libro. Durante los primeros días hablaba sin parar. Pedía noticias que nunca me daban. Ahora he decidido guardar silencio. Cuanto mayor es el silencio, más oigo. Nunca había oído tanto. Oigo la boca vacía. Puedo sentir incluso los pasillos interiores que unen boca y oídos, las corrientes de aire que les dan vida y que hacen crujir esa madera de pronto enfriada. De tan vivos estos pasillos antes fantasmales, he sentido la presencia de un hombrecillo que caminaba por ellos. Un diminuto mensajero que iba de un pabellón a otro, del gran pabellón auditivo al gran salón de baile de la boca, con una voz a cuestas.
a veces en el colmo de la atención, en un ejercicio de máxima reducción, como en un juego perverso de muñecas rusas, he llegado a sentir los pasillos interiores que unen el oído y la boca del hombrecillo ambulante, cuya cabeza tiene el tamaño de una punta de alfiler. Así he llegado a sentir, a presentir el silencio, ese fenomenal estruendo que nunca acaba de llegar. Cuando digo que guardo silencio, quiero decir que no hablo, que he sometido la lengua al tribunal del paladar. Yo persigo el silencio que quizá guardo en mi interior, aunque ahora me doy cuenta, no sé lo que es el silencio. Nunca lo he escuchado y lo único que conozco es su posibilidad. Creo que esa posibilidad del silencio, ese gran silencio, es al que se refiere Clarice Lispector en su cuento Silencio, en el que deja claro que nosotros no estamos hechos sino para lo que ella llama el pequeño silencio. Es tan vasto, cito a Lispector, es tan vasto el silencio de la noche en la montaña. En vano uno intenta trabajar para no oírlo. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha. Ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio, de este silencio sin memoria de palabras? Si es muerte, ¿cómo alcanzarla? Es un silencio que no duerme, es terrible. Inútil querer probarlo con la posibilidad de una puerta que se abra crujiendo, de una cortina que se abra y diga algo. Está vacío y carece de sorpresas. Si por lo menos escuchara el viento. El viento es ira, la ira es vida. O nieve. La nieve es muda pero deja rastro. Pero este silencio no deja señales. Pero es que este primer silencio, dice Lispector, todavía no es el silencio. Hay un momento en que el cuerpo descansado se eleva, del cuerpo descansado se eleva el espíritu atento y de la tierra la luna alta. Entonces el silencio, aparece. Al principio el silencio parece aguardar una respuesta. Pronto se descubre que no exige nada de nosotros, quizá tan solo nuestro silencio. ¿Puede uno intentar engañar a este silencio? Escribe Lispector. Se deja caer como por casualidad el libro de cabecera en el suelo, pero, horror, el libro cae dentro del silencio y se pierde en la muda y quieta vorágine de este. ¿Y si un pájaro enloquecido cantara? Esperanza inútil. El canto apenas atravesaría como una leve flauta el silencio. Entonces, si se tiene valor, no se lucha más. Se entra en él, se va con él. Como decía antes, según la escritora, nosotros no fuimos hechos sino para el pequeño silencio. Si no se tiene valor, que no se entre, que se espere el resto de la oscuridad frente al silencio. Solo los pies mojados por la espuma de algo que se expande dentro de nosotros. Gracias a un pequeño ensayo del filósofo francés Simon Leys, conocí hace algún tiempo una fascinante anécdota sobre el pianista canadiense Glenn Gould. Parece ser que cierto día en que se ejercitaba en el piano, Gould, que contaba a la sazón 14 años, hizo un descubrimiento memorable. La mujer que estaba limpiando la habitación puso de repente el aspirador en marcha, muy cerca del piano. Este ruido ensordecedor mecánico apagó de inmediato el sonido de la música. Pero, para gran asombro del pianista, esta situación no le resultó en absoluto desagradable.
aunque dejó de oír lo que interpretaba, gracias a una conciencia más aguda de sus gestos, pudo seguir su música desde el propio interior de su cuerpo. Y toda su experiencia de la ejecución adquirió otra dimensión, a la vez más física y más abstracta. La fuga que estaba interpretando se veía transmitida directamente de sus dedos al cerebro. Recordaría después que esta nueva forma de música le pareció de repente superior a todo cuanto había precedido a la intervención del aspirador, y los pasajes en los que no podía ya oír el menor sonido le parecían los mejores. El pianista experimentó un aspecto desconocido de la música, una verdadera epifanía. El repentino descubrimiento que hizo Gould de la distancia que separa la música percibida abstractamente por el cerebro de la música sensible al oído, aunque constituyera para él una experiencia feliz, no fue esencialmente distinta de lo que Beethoven vivió como una prueba trágica cuando la sordera le obligó a explorar esa dimensión muda de la música. Esa música silenciosa cuya revelación tuvieron Beethoven y Gould en unas circunstancias muy diferentes era desde hacía mucho tiempo conocida para los chinos. Sin duda habían sido llevados de forma más natural a hacer su descubrimiento. En la música clásica china, las divisiones son cifras, no se indican las notas musicales, solamente la sucesión de los movimientos de los dedos sobre las cuerdas. Todavía hoy los maestros de la cítara en sus ejercicios cotidianos tocan a veces la cítara muda. Ejecutan un fragmento entero sin emitir un solo sonido, dejando planear sus manos por encima del instrumento sin tocar las cuerdas con los dedos. A principios del siglo V, el poeta chino Tao Yuanming iba más lejos aún, se llevaba a todas partes con él una cítara sin cuerdas. Cuando le preguntaban para qué podía servirle un instrumento semejante, respondía: únicamente busco la inspiración que duerme en el corazón de la cítara. ¿Para qué extenuarme haciendo ruido con las cuerdas? Un silencio buscado, el de Tao Yuanming, un silencio encontrado, el de Glenn Gould, y un silencio sobrevenido, el de Beethoven, para una experiencia que parece hablar de las mismas cosas. Yo creo que la creación se encuentra en los espacios de tensión que se crean a partir de muchos de los silencios de los que acabo de hablar aquí. De un silencio que puede equivaler a una detención del tiempo, a una desaparición, a los paréntesis que se abren en la existencia, a la conciencia de una suerte de abono o de incubación, y también en el rastro que el sueño deja en la vigilia y en la conciencia de la muerte. Entre la creación y la contemplación me gustaría terminar con algo que escribí en mi libro La tabla de las mareas y que de alguna manera crea una máxima tensión entre silencio yermo y un silencio nutricio. Como cada mañana una mujer se dirige al espejo y abre la boca. De esta salen enseguida dos lenguas. No una lengua bífida, sino dos lenguas perfectamente diferenciadas, la lengua izquierda y la lengua derecha. La lengua derecha habla como un mercader, ordena su discurso, inspira confianza. Por el contrario, la lengua izquierda apenas es capaz de hilvanar 2 o 3 palabras y es en apariencia una lengua torpe, atrofiada. Sin embargo, cada palabra que pronuncia esta lengua izquierda tiene un poder paralizante.
Antes de salir de su casa, cada día la mujer cose con sumo cuidado la lengua derecha con la izquierda, una labor sumamente dolorosa. Y cada día también al llegar a su casa vuelve a descoserlas y a observar lo que hacen ante el espejo. La mujer piensa que solo una de las dos lenguas es importante, que una de las dos le sobra, pero tiene miedo a arrancarse la otra. Muchas gracias. Se me ocurrió escribir 3 breves párrafos y ver qué promovían en ti. Me fascina mucho el hecho de que si uno entra en Internet te ves mayormente etiquetada como una poeta. Sin embargo, a mí me parece que si es que sos una poeta, está llena de narración. O sea, que es prosa poética, pero no es la prosa poética que conocemos en general, sino que llega a haber mucho microrrelato y además uno detrás de otro, ¿no? Sobre todo en el ensayo 7 pasos más tarde. Me resultó fascinante. Después de los 50, vos sabés que la memoria es más larga que el futuro para uno y que todo lo que uno lee suele recordarle a otros. Sin embargo, no me pasaba contigo. Entonces, o sea, como dije antes, no me recordaba a nadie. Entonces, me parece que eso es como parte del secreto de tu escritura, ¿no? Su carácter singular, que no esconde, sino que reelabora todo lo que ha leído, que es muchísimo, sobre todo en 7 pasos más tarde, que es como una especie de enciclopedia de percepciones, ¿no? Para mí. Y me parece que en estos 3 y en este 4.º texto que leíste, hay como un acto, que es el que rige mucho la escritura, que es el acto del reconocimiento en el idioma, en la lengua. El faro por dentro. Se trata de un registro personal de reconocimiento del faro como un microcosmos, relatado por el alfarero. Esto incluye un reconocimiento de las alternancias entre la luz natural del día y la luz artificial de la torre, pero también de todo cuanto lo rodea, ¿no? Es como un reconocimiento de lo real, me parecía, del mar y del fondo del mar, de la salud, de la enfermedad y de la muerte. Todo está cifrado en esa escena final de la autoautopsia, de alguna manera, si es que la podemos llamar así. Un reconocimiento del sueño, un reconocimiento que además tiene su espejo en el perro, en Basenji, que más que un perro es como un cancerbero, que es una mezcla de chacal y de perro guardián de tumba, de faraones, ¿no? Es decir, es un jeroglífico, es una imagen que está en el lugar de un sonido y de una palabra. El reconocimiento también de la propia autonomía, como decía. Me recordaba, porque me gustaba establecer comparaciones generacionales contigo en cuanto a la lectura, por ejemplo a Robert Balser. No sé cómo resuena eso en ti. Aunque no está citado, me recordaba a Clarice Lispector, a quien sí leíste, que también es como una maestra del reconocimiento en la lengua. También me recordaba un poco a Marguerite Duras, pero a la menos emocional quizás, a la de la vida material. ¿Cómo resuena esto en vos, estas lecturas? Marguerite Duras no he leído tanto. He de reconocer, la leí hace tiempo y bueno, es una autora que me interesó, pero no he releído, aunque me parece muy interesante su indagación, pero no estoy tan cerca de esa sensibilidad, porque no me interesa tanto la psicología. Luego podemos matizar, ¿no? Pero, por ejemplo, Robert Balser, que sí he leído muchísimo y que me resulta un autor fascinante, me resulta fascinante porque no lo comprendo. Realmente mi fascinación reside en la sorpresa permanente que me produce
su escritura. Cada vez que me siento transportada, porque yo creo que Robert Balser es poeta a su pesar. Estoy convencida. Cada vez que él toma la senda de la poesía, de repente, y tú te entregas a lo que propone, de repente te encuentras con una auténtica bofetada de sentido, un arañazo. Su escritura es así para mí, permanentemente. No entiendo nunca dónde está. Algo que sería intolerable para cualquier otro autor, dices, no penetro, no me llevo a ninguna parte, si me estoy dando, pues lo tiro ya el libro. Pero esto me produce al revés, siempre un hambre renovada y siempre la sorpresa que se repite. Entonces, pues ¿cómo puede estar? No lo sé. Balser, hay una cosa de Balser que me fascina. Son muchas, ¿no? Los elementos de su escritura que me fascinan. Pero, por ejemplo, que se pueda poner a hablar con una estufa o con un clavo, un viejo clavo en una pared. A mí me interesa y quizá practico, no sé cómo ponerlo, cómo exponerlo, practicar, pero me interesa esa exacerbación de los sentidos, ¿no? Y el Balser lo consigue de maneras extrañas, así como sí entiendo lo que hace Clarice Lispector, y así lo unimos a esta autora. Clarice Lispector sí entiendo perfectamente sus viajes. Por ejemplo, Clarice Lispector se planta frente a un espejo y decide que va a entender qué es un espejo. Y finalmente, cuando acaba ese viaje profundo, dice, yo no me he mirado en un espejo, yo he sido el espejo. Y en esa identificación absoluta yo me reconozco. Reconozco también mi forma de escribir. Es una forma de escribir que aborda todo hasta las últimas consecuencias. Me he puesto muy dramática, pero es así. Como de agotar, ¿no? Sí. Es decir, que yo, si hubiera escrito un texto sobre el espejo, hubiera llegado de otras maneras, pero habría acabado siendo el espejo, sin duda. ¿Dirías que la diferencia es como la confianza en que existe un sentido o que por lo menos se va a registrar en la lengua? Porque es un afán como muy tuyo, ¿no? Que también es muy del Lispector, creo, que es como la necesidad de poder traducirlo en palabras, de poder expresarlo y transmitirlo. Yo desconfío bastante del sentido de las cosas. He de decir que no creo mucho en el sentido de las cosas, o en esos términos, ¿no?, de sentido. Lo que sí sé es que es en mi caso desde luego es una necesidad vital y hay una búsqueda, hay una quizá por lo fascinante de la escritura es realmente separarse del yo, de separarse, abandonar ese sujeto casi siempre insoportable. y entonces, claro, en ese abandono, o ese abandono va de la mano del encuentro, ¿no? Para mí lo interesante de la escritura, de la experiencia, sin duda es el proceso y es ese abandono y esa apertura. Ahí, claro, no desapareces completamente. Pensaba el otro día también para explicarme a mí misma, a veces rechazo hasta
una expresión que yo misma he acuñado, pero si la repito 3 veces ya me canso y ya no tiene sentido de nuevo y tengo que buscar otra cosa, ¿no? Hay una cosa, de todas formas, a la que suelo ser bastante fiel, porque creo que renueva la experiencia de la escritura y de la experiencia poética, y es ese secreto que se revela sin dejar de ser secreto. Para mí sería lo que más se aproximaría a esta experiencia. Cuando vos decías olvidar el yo, resonaba algo que es muy marcado en tus libros y muy singular, que es como una liberación de todo contexto. No es solamente el yo como bastión de la vanidad o de la identidad, etcétera, ¿no? Todas las cosas, todo aquello a lo que nos ha acostumbrado entre otras cosas, la moda de la autoficción, de la autorreferencialidad. Pero sí hay como una... que quería preguntarte en términos biográficos, ¿cuánto del retiro que tuviste de la ciudad tiene que ver en cómo, digamos, dio forma a lo que escribí, ¿no? Porque eso es bastante singular también, no tiene que ver con Balzer. Bueno, menos drástico lo tuyo, te fuiste a un faro, no te fuiste a un neuropsiquiátrico, pero bueno, más... Pero hay como un retiro, ¿no? Hay un retiro de las ciudades, un retiro de la sociabilidad muy fuerte. Bueno, yo debo... Que le da como una especie de vacío de contexto a lo que escribís. Bueno, yo siempre he tenido cierta tendencia al aislamiento y me siento muy bien. 5 días sin hablar, perfecto, ningún problema. Pero, y soy una persona sociable, seguro que se nota, pero vivo también muy bien en soledad. Pero bueno, yo he de decir que mi llegada al faro, yo he sido farera consorte Durante 20 años, ¿no? y mi marido fue el que tuvo esta idea brillante, nunca mejor dicho, de hacerse farero, y él es pintor, es artista, y nos pareció un lugar privilegiado para la creación. Y desde luego así es. O sea que ambos estábamos un poco cansados de la ciudad y nos pareció una elección extraordinaria, como fue durante muchos años. Entonces, es una elección compartida y no se trata de aislarse del mundo, se trata de ganar tiempo, espacio para la creación, que es muy difícil, como todo el mundo sabe, siempre lo ha sido y cada vez más. Pero es una salida del presente, ¿no? Hay una renuncia ahí, ¿no lo sentiste? No, al contrario, me parece que que te ofrece la posibilidad absoluta de vivir el tiempo y el presente. De todas formas, a ver, yo he vivido en un faro muy aislado durante 1 año y después en un faro bastante cosmopolita que estaba ahí al lado de la ciudad de San Sebastián. Teníamos hasta el Festival de Cine Internacional de San Sebastián. Pero bueno, lo cierto es que el faro estaba ahí arriba y tú veías la ciudad a distancia y ahí estaban los demás y tú estabas ahí arriba, y los temporales, y pues podías pasar varios días sin salir del faro. Pero bueno, no era un faro de un aislamiento feroz, ¿no? De todas formas, el faro es un lugar muy, por supuesto, muy cargado simbólicamente y muy cargado. La palabra energía que se utiliza con esta alegría, ¿no? Está muy cargado de energía. Bueno, nunca mejor dicho en este caso, pero el faro es un lugar realmente que se impone, ¿no? Tiene algo, está muy cargado. Es un lugar que por una parte desprende luz y por otra parte
atrae todas las miradas, ¿no? Es como una encrucijada de fuerzas y no quiero decir que esto se sienta de esta manera, no me voy a poner aquí a levitar tampoco, pero es verdad que que de alguna manera esas fuerzas que se encuentran se perciben de alguna manera, de alguna manera. Y eso hace que el faro sea un lugar extraordinario siempre, un lugar Como además el observatorio que se mira, ¿no? Me sí, quedé sí, pensando en lo que dijiste al principio sí, sobre las claro, miradas. claro. Hace algún tiempo regresé a la ciudad de San Sebastián. Yo ya no vivo en este faro, hace casi 10 años. Y fui a dar una charla a San Sebastián y estaba acompañando a una persona. Bueno, entré en una pescadería de San Sebastián y de repente veo una fotografía del faro y veo en la noche y veo la luz de mi habitación encendida. De repente era una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo salgo en millones de fotos del mundo haciendo un zoom en la ventana o porque, claro, la gente peregrina. Es un verdadero peregrinaje el de los faros. Están los enamorados que van al faro y luego los enamorados de la luz, ¿no? Del faro, que son muchos. Y bueno, no sé por dónde iba. Bueno, ya está. Faro semi agotado, no está agotado, les recomiendo muchísimo el el libro, faro es bellísimo. Quería pasar a otro. La niebla 3 veces. Reúne en las narraciones Viaje de Estudios, La tabla de las mareas, que contaste de la lengua, que me pareció realmente fabuloso, La mujer ensimismada. Viaje de Estudios cuenta las estaciones en el circuito de un grupo de huérfanos por distintos establecimientos y geografías. Volvió a recordarme a Balzer, por supuesto. Me recordó a Jacob von Gunther, al Instituto Benjamenta. Es decir, me recordó más que a Balzer, me recordó al precursor de Kafka, ¿no? Como idea. Menchu despliega un sistema allí a la vez sádico e irracional, o por lo menos incomprensible, ¿no? Esto que vos, lo tengo escrito, lo acabás de atribuir a Balzer y me da gusto. También me recordó a otras 2 autoras poco leídas en Argentina, que son la húngara Agota Christoph, no sé si eso resuena en ti, El gran cuaderno, Klaus y Lucas, más amable y kafkiana que otra autora que también más pálidamente me recordó, que es Elfriede Jelinek. Aunque Christoph tiene una parquedad más fluida y más amable, ¿no?, que Jelinek. Pero a la vez estos autores contrastaban mucho con tu nacionalidad para mí, ¿no? Que evocaras esto y que fueras española y que transcurriera en España, aunque en verdad transcurre como en un vacío siempre. O en algo que, como les conté antes, no tiene marcas de contexto precisas. Lo español en Menchu es casi imperceptible y nos daría para una tarde entera de conversación. No se ve tanto en Viaje de Estudios, como en La tabla de las mareas, que a mí me parece un texto exquisito, con más marcas españolas, con marcas, diría, del franquismo. Me resonó en una entrevista que le hicimos a Menchu para Revista Eñe, que se hablaba de la culpa, ¿no? Se hablaba de la marca de la culpa en esa novela. Son 3 novelas, novelas, como les contaba antes. A mí me parece, me hizo pensar en una marca casi biológica del franquismo.
en tu generación, por lo menos. Entonces, me gustaría preguntarte si esto resuena en ti y que lo vincularas con lo que dijiste antes de que no crees en la psicología, que es casi, pronunciado en Buenos Aires, una especie de rasgo de exotismo, digamos. A ver. Bueno, digo, no me interesa en la literatura, ¿no? La psicológica, no voy por ahí. Yo, no quiero decir, por Dios. Entonces, nosotros lo agradecemos. No, voy a comentarte algo de cómo nace, y qué lástima no tener algunas imágenes, pero creo que se puede entender cómo nace el libro de la tabla de las mareas. Claro, las lecturas son infinitas. Tú hablas del franquismo y claro, yo me quedo estupefacta. Pero entiendo, entiendo lo que dices. Pero yo voy a contar cómo nace este libro y que dialogará con lo que acabas de plantear. Yo estaba hace unos años en Finlandia y además es toda una historia. Estaba hace unos años en Finlandia invitada a un encuentro internacional de literatura y tal. Y bueno, y de regreso me quedaban unas horas en Helsinki y decidí ir al Museo de Arte. Y bueno, tenía 2 horas o algo así, y bueno, deambular deteniendo donde viera algo que me llamara la atención, sin ninguna idea preconcebida, ninguna guía, ni nada. Caminar por el museo y tal. Bueno, pues yo llevaba un rato largo paseando por el museo sin que verdaderamente me hubiera pasado nada muy importante. Hasta que de repente, y cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, es decir, de repente me quedé clavada delante de un cuadro. El cuadro, que si luego queréis buscar en internet, porque realmente es un cuadro que al principio parecería hasta ingenuo y no tiene absolutamente nada de ingenuo. Te vas dando cuenta a medida que lo contemplas. Pero es un cuadro de un autor para mí totalmente desconocido y casi desconocido. Aquí no lo sé, desde luego en Europa prácticamente no se conoce más que en Finlandia, que se llama Hugo Simberg. Y el cuadro representa a unos niños a unos niños pobremente vestidos, que llevan en parihuelas a un ángel herido, un ángel niño también. Lleva una bendita y tal, y lo llevan en parihuelas. Uno de los niños que llevan las parihuelas mira al espectador del cuadro y la factura es muy clásica, tampoco hay nada así muy llamativo en el estilo, pero la imagen, que en principio, incluso si hubiera ido a otra velocidad, me hubiera parecido hasta melifluo, pues yo el caso es que ya iba a pasar cuando regresé. Regresé y me quedé viendo, contemplando este cuadro con gran detenimiento, sin saber por qué, durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, quiero decir mucho tiempo, sin entender por qué yo estaba viendo este cuadro. Y de repente no fue una visión, lo que hice fue una operación en la cual sustituí al ángel herido, al ángel niño herido, por un demonio niño herido. Pensé, ¿cómo sería este cuadro así? Y lo representé. Algo que todavía me sorprende, ¿no? Pero yo hice esta operación. Una vez hecha esta operación, me podía ir de esta sala, del museo y del museo. Pero no sin antes ir a la tienda del museo para ver si encontraba esta imagen, una postal o algo. Cuando llego a la tienda, en uno de estos expositores de postales,
me encuentro. El cuadro del que os hablo es un cuadro de factura clásica, al óleo, y de repente me encuentro con una especie de caricaturas, dibujos que podrían ser viñetas, en los que veo a una demonia, Ay, no. una demonia que lleva a dos demonios niños colgados de los pechos, va desnuda, y está hablando con unos paisanos ahí en una casa de conversación natural. Y yo me veo los dos bebés demonios, esta mujer demonia con... Y de repente digo, ¿pero esto qué es? Cojo la postal, tomo la postal, perdón, es una palabra tan inocente en castellano, tomo la postal y doy la vuelta y es del mismo autor, Hugo Simberg. Pero Hugo Simberg. Yo pienso, pero esto, ¿cómo es posible? Es que si veis los estilos son casi antagónicos. Es que no Lo presentiste. no podrían ser más dispares, ¿no? O sea, los dibujos de la pintura, nada que ver. Pero el hecho es que ahí estaba. Un poco más allá, me veo, bueno, yo aquí ya me quedé estupefacta y veo una postal que también me llama mucho la atención y también con un estilo muy ingenuo, así, como casi infantil. Veo un paisaje que es una especie de estuario y a un lado y a otro hay una iglesia blanca y una iglesia negra. La iglesia blanca, toda preciosa, y la iglesia negra es como de dibujos animados. La torre está tronchada, así como si le hubiera tocado un rayo. Y tomo la postal, Hugo Simberg. Entonces, yo tomo estas dos postales, me subo al avión y ya sabía que iba a escribir un libro en el cual la geografía iba a ser esta y los personajes iban a pasar de una orilla a otra, de la orilla blanca a la orilla negra, digamos, de la iglesia blanca a la iglesia negra, y los personajes iban a ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, una demonia joven, una mujer joven, todas las edades del hombre y la mujer y de los demonios representados en todas, como acabo de decir, todas las edades. Y los personajes iban a pasar de una orilla a otra. El libro se titula La tabla de las mareas y estas mareas no eran precisamente de agua, sino de vicios y de virtudes. Pero lo que más me interesaba no era el mundo blanco y negro, pecado, no, sino la idea, más que era lo que me interesaba era el nacimiento de la culpa. En qué momento conseguir encarnar, en qué momento cristalizaba, ¿no?, el sentimiento de culpa. Pero voy a rematar un poco esto porque tiene una secuela que para mí sigue siendo muy emocionante. Yo terminé este libro y naturalmente esta postal pues, para mí creció y, por ejemplo, al lado en la iglesia blanca está rodeada de una rosaleda. La iglesia negra está rodeada de zarzas, es casi un lugar inaccesible. Y al final del libro, y las rosas y las zarzas aparecen en varios momentos del libro. La última imagen del libro es una mujer que se mira en las manos y la mano izquierda está asaetada por las espinas de las rosas y la otra por las espinas de las zarzas, ¿no? Esa es la última imagen del libro. Pues unos años más tarde, ya publicado el libro, me volvieron a invitar a Finlandia y una traductora de finés me dijo, te tengo que llevar cuando acabe este encuentro
al norte del país, donde hay Tampere, se llama la ciudad, que fue decorada con frescos de Hugo Simberg, porque ella ya había leído el libro y dice, y tú tienes que ver esto. Entonces, cuando llego a esta catedral, me encuentro con que toda la decoración de la catedral, los pilares, el coro, todo son guirnaldas de zarzas y rosas, toda la catedral. Y hay un cuadro de Hugo Simberg en el que está, supongo que será autobiográfico, el autor, y de él está en una encrucijada de un camino y está tirando de una mano un ángel niño y de la otra un demonio niño. Entonces, yo no tengo poderes, esto es así. Pero es evidente que ¿Cómo lo interpretas? Lo que se me hizo muy claro es que, naturalmente, en el cuadro que tanto me llamó la atención del museo, en el que los niños llevaban a este ángel herido, ahí estaba también el demonio. Y eso es exactamente lo que pone en marcha este libro. Bueno, quedamos así como... Salimos para Finlandia. O por lo menos vamos a googlear esta noche mismo. Es extraordinario. Muy fascinante. Además, uno puede pensar que encontraste como la semilla de una lógica y que te llevó de ese ángel en la parihuela, que tampoco es una imagen tan habitual, ¿no? Porque su formato, su estilo tal vez fuera clásico, pero no es tan habitual un ángel, un ángel herido o en una parihuela. No eran unos niños de Murillo, no. Bueno, yo quisiera, no sé cómo estamos de tiempo, porque todos, pero yo quiero leer dos preguntitas o por lo menos compartir con ustedes lo que pensé en torno a 7 pasos más tarde. Es ya declaradamente un ensayo, me parece, muy bachelariano, sobre el tiempo, que toma el tiempo dentro y fuera de la conciencia, ¿no? Entonces es un libro de pasajes también. El tiempo como unidad de vida, parte de lo que es el ensayo lo vimos en el texto sobre el silencio que compartió con nosotros Menchu. El tiempo como unidad de vida, decíamos, pero también en su valor metafórico universal, ¿no? El tiempo en el libro es una metáfora que puede reemplazarlo casi todo. Encontré, por ejemplo, la descripción de un trueno como un desmoronamiento de tiempo, que me pareció extraordinario, ¿no? Cómo el tiempo se hace audible, se desmorona cuando truena. Pero también el tiempo es la flor de una carpa de circo, como una suerte de gran paraguas inmaterial de tiempo, estrictamente infantil, ¿no? Como la carpa de un circo preserva físicamente el tiempo infantil y el tiempo de la infancia que se recuerda aunque no se haya ido al circo de niño, ¿no? Esa es una experiencia que tal vez todos tenemos. No hace falta que hayamos ido al circo ni haber participado de ese mundo para tener esa percepción de la infancia encapsulada allí, materializada. Una poética del tiempo, 7 pasos, me pareció sobre todo una enciclopedia de hallazgos, Menchu, y de descriptores sonoros y visuales, extremadamente útil para alguien que está, por ejemplo, aprendiendo a escribir. Me parece que algo que se describe es trasladado a una especie de traductor muy semejante. Es también una enciclopedia, un vademecum de autores amados por ti.
y engarzado fuera de contexto y fuera de toda temporalidad y vicisitud geográfica. Las citas son adventicias, ¿no? Es una cadena de citas el libro, ampliadas con observaciones tuyas, y que proceden como por asociación o por contigüidad todas esas referencias, ¿no? Y en ese sentido también un manual de emociones finalmente precisadas y transmitidas. Eso es lo que quería decir sobre tu libro. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo armaste esta enciclopedia? Bueno, pues quizá lo mejor sea de nuevo decir por qué, cómo se pone en marcha, ¿no? Porque realmente es de nuevo una emoción que remite a otra emoción, que remite a otra emoción, ¿no? Pero yo no me había propuesto nunca escribir un libro sobre el tiempo. Hay millones de libros extraordinarios sobre el tiempo, pero sí, volviendo a apelar a mi emoción, recordaba algunas cosas que me habían conmovido y que podían construir algo un poco diferente. Una especie de poética de las medidas del tiempo. Las medidas. Finalmente, todo acaba en una reflexión sobre el tiempo, ¿no? En un acercamiento a la idea del tiempo. Pero quería hacerlo a través de las medidas. Y las medidas están los relojes oficiales, y hay otros muchos relojes poéticos que no tienen. Acabo de hablar de esa de esa tercera aguja incandescente de Paul Celan. ¿Qué marca esa tercera aguja? O sea que yo quería hablar de mi propia experiencia también temporal y de otras medidas del tiempo, no oficiales. Creo que uno de los motores del libro es un verso de un poema de Celan, en el que, bueno, es un poema, solo citaré esta línea. Él habla de 7 rosas más tarde. ¿Qué medida del tiempo es esta? 7 rosas más tarde. A mí esto me produce toda una tormenta sensorial, porque este tiempo se está midiendo también con el olfato. Está hablando de unas rosas que son 7, podrían ser como 7 astros que se levantan y que se ponen cada día. Entonces recordé también cómo el maestro de té se refiere a qué es lo que va pasando cuando va tomando la primera taza de té. La primera taza comunica una cosa, la segunda taza otra, tal, y así, y de nuevo son 7. Y habla de la séptima taza. Hay una cosa en la epopeya de Gilgamesh que también siempre me produjo fascinación, y es que cuando el héroe duerme, una mujer cuece 7 panes para demostrarle, cuando despierte, que ha estado 7 días y 7 noches durmiendo. Entonces, el reloj será el pan, porque el pan se habrá ido quedando más rancio, la textura del pan irá contando el tiempo. Entonces, ya todo esto en mi mente empieza a trabajar y a tenderse puentes y a pensar, podríamos decir 7 panes más tarde, 7 rosas más tarde, 7 tazas más tarde. Y naturalmente ese número 7 está apelando a la semana, a los 7 días de la semana. Y entonces, ¿por qué un lunes? ¿Por qué un martes? Un martes tiene una calidad especial. Bueno,
Y así se va construyendo el libro. Empieza a contarse con los sentidos de otra manera, ¿no? Empiezo a contar el tiempo con Campanadas. Sí, con el sonido de la campana que pertenece al linaje del corazón, ¿no? Bueno, es que es un libro hay tantas cosas en el libro que me resulta muy difícil resumirlo, pero finalmente es algo así, como una poética. Voy a interrumpir porque después nos van a echar y tenemos que hacer un pequeño brindis. Pero quería agradecer otra vez a las dos. Ha sido un placer enorme escucharlas y gracias por acompañarnos.